A continuación damos paso a una mesa que presenta mucho interés. Va a ser muy interesante la siguiente entrevista que hemos titulado Retos presentes y futuros en ciberseguridad. Durante esta charla vamos a explorar los desafíos actuales en el mundo de la ciberseguridad y las perspectivas para el futuro, abordando aspectos clave que afectan a gobiernos, a empresas y también a ciudadanos. Para ello, en la entrevista vamos a contar con dos destacados expertos en el campo. Por un lado, nos acompañará Félix Barrio, director general de INCIBE, y también estará con nosotros Luis Jiménez, subdirector general del CCN. La moderación estará a cargo de José de la Peña, director de la revista SIC. Muy bien, pues encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias, don Félix, por haber considerado procedente organizar un debate de estas características, que creo que no suele ser muy habitual, con dos extraordinarios profesionales. Ya veis, ya os han presentado, no hay que decir nada más. El título está puesto, Retos presentes y futuros en ciberseguridad. No nos vamos a andar con más zarandajas. El primer reto es la NIS 2. ¿Qué pasa con la NIS 2? A ver, ¿quién quiere? No es feliz. Pues ¿Por qué no? Pues no, si os parece, os hago la pregunta más fina, ¿no? ¿Por qué no tenemos la transposición de la NIS 2 realizada en fechas? ¿Y por qué no tenemos ni siquiera un texto de anteproyecto de ley que echarnos a la boca? sí, yo creo que por un exceso de ambición. Yo creo que vivimos en un momento en el que las agencias gubernamentales, las autoridades en España, hemos alcanzado un nivel de madurez que no tiene precedentes. Hemos sido capaces el año pasado, durante la presidencia española del Consejo, a emprender un liderazgo claro en materia de regulación, en materia de desatascar todas esas directivas comunitarias que algunas de ellas llevaban tiempo y que son vitales para la ciberseguridad. Y luego hablaremos de la inteligencia artificial, seguramente, que es una de las más visibles y que fue un éxito de España. Y hemos pecado de ambición porque hemos querido, en el mismo año, programar varios procesos legislativos. Uno es, evidentemente, porque estamos obligados a la transposición de la directiva NIS 2, pero también la ambición por tener una ley integral de ciberseguridad, la ambición por anticipar determinados proyectos legislativos vitales como la ley de protección del menor en Internet, todo simultáneamente. Y yo creo que las expectativas y también la hoja de ruta de cada autoridad, de cada agencia, evidentemente son diferentes, todas complementarias, pero que están haciendo especialmente difícil el encontrar esos necesarios consensos. Es evidentemente culpa nuestra, pero yo creo que se disculpa en parte porque no queremos dejar ningún cabo atado y que se haga bien, que yo creo que es lo que también están esperando todos por nuestra parte, pero es una interpretación. Muchas gracias, don Félix. Don Luis. Bueno, no somos el único país que no ha traspuesto la directiva. De hecho, de los 27 países, creo que han sido 5 o 6 nada más quien tienen ya leyes transponiendo la directiva NIS 2. O sea, estamos dentro de lo normal, ¿vale? Es una directiva muy compleja y que toca la gobernanza de la ciberseguridad en los países. Y cada país es muy distinto de cómo tiene estructurada la gobernanza, ¿no? Existe un texto, ya existe un texto prácticamente consensuado entre los actores principales y quedan algunos flecos por determinar. Pero el texto ya existe y se va a ceñir al cumplimiento de lo que nos marca la Comisión Europea en relación con la transposición de la directiva. Es decir, va a crear una estructura de gobernanza para la NIS 2 y va a crear una serie de competencias para la Administración, define los sujetos obligados, define el conjunto de requisitos, define las sanciones. O sea que el texto es completo en el sentido de que lo que nos dice Europa que tenemos que transponer está contemplado en el texto. No abarca o no aborda otros problemas ni otros ámbitos de la ciberseguridad, como decía Félix, que se pretendió hacer en la Ley Integral de Ciberseguridad. Sí. Bueno, lo que está claro es que formamos parte del selecto grupo de estados incumplidores.
Bueno, sí. Que no pasa nada porque, No pasa nada porque o sea, esto es habitual en las directivas, eso no es... Pero estamos mejor que otros países que todavía no tienen texto. Nos consta, eso sí es cierto, ¿eh? Y además nuestro punto de partida pues es diferente, ¿no? Es más maduro en muchas ocasiones. Pero bueno, como dicen ustedes que hay un texto por ahí, pues hombre, me imagino que en ISE tendrán la deferencia de adelantarnos algo. Si no nos van a dejar pues un poco con la miel en los labios, ¿no? Pues por ejemplo, ¿se dibuja algún marco institucional diferente al que tenemos ahora en ese texto? Sí, bueno, recoge básicamente lo que había ya en la directiva NIS 1 y lo que pasa es que lo adapta a las nuevas exigencias de la NIS 2, ¿vale? Y sí lo que crea es una estructura de coordinación mucho más operativa, en mi opinión, o mucho más eficaz de lo que actualmente tenemos, pero sigue determinando una serie de autoridades de competentes o autoridades de control, como las denominamos, unos CSIR de referencia o unos CER de referencia, que son los mismos que existían en la NIS 1, y unos ámbitos de trabajo que son, bueno, pues ahí estamos todavía limando a ver cómo podemos cuadrar los ámbitos de trabajo, ¿no? Bien. Pero básicamente lo novedoso es que determina los sujetos obligados y eso lo especifica, que yo creo que bastante bien. Especifica bien lo que deben cumplir esos sujetos obligados. Eso también lo especifica bastante bien el texto. El texto también especifica lo que es el conjunto de sanciones administrativas que hay que determinar y que se determinan. Y después, como novedoso, esa entidad de coordinación superior, que lo que va a hacer coordinar todos los ámbitos que deben en los 11 sectores y los CSIC de referencia, etcétera, etcétera. ¿Y la comunicación con Europa, el punto de contacto con Europa, etcétera. Y esa entidad de orden superior o de control, don Félix, ¿qué será? ¿Centro Nacional de Ciberseguridad o Centro Español de Ciberseguridad? ¿Cómo sería la cosa? Precisamente, ¿En qué están pensando ustedes? Lógicamente esto tiene que tener después un pase por nuestros mayores. Claro. Piensa que este es uno de los 3 grandes consensos que sí que hemos alcanzado, yo creo, todos los players en el ámbito de la administración. El primero, que tenemos que tener una mejor coordinación y una capacidad de respuesta única y ágil respecto a, sobre todo, a los incidentes que tienen ese carácter de crisis nacional, de impacto global, y que eso era una asignatura pendiente, el mejorar esos mecanismos. El segundo es la protección de, en este caso, el usuario, que en el ámbito de la transposición de la directiva, al final, es el responsable de ciberseguridad de las empresas. Tenemos, y creo que vamos a hacer una propuesta que, sobre todo, establece un marco de protección a la hora de comunicar los incidentes por parte de los responsables, de los CISOs. Eso también era muy importante, que tuviéramos un sistema que incentivase la cooperación privado-pública, en este caso, en la gestión de los incidentes. Y el tercero es el tema del coste de las empresas. Y ahí es donde se explica dónde va a ser, al final, el punto de anclaje de esa autoridad. ¿Por qué? Porque al final el mayor coste que va a representar la transposición, y esto es algo que les preocupaba mucho en la reunión que Luis y yo acudimos juntos de directores de agencias de ciberseguridad europeas al final de la presidencia belga, ya por junio. Dice, ¿quién paga los enormes costes que agregadamente va a tener para numerosos sectores la compliance, la obligación de implantar sistemas, auditorías? Por eso, esa autoridad tiene que enmarcarse en un sistema donde pueda nutrirse de los recursos económicos que soporten eso. No podemos lanzar una ley que se ciña exclusivamente a las sanciones, al ámbito de cumplimiento, si no está acompañado de un sistema que nos permita desarrollar esas capacidades y esa travesía del desierto que para muchas pymes va a ser el llegar a tener un sistema auditable mínimamente. Claro. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Claro. Bueno, pero entonces, ¿de dónde tiene que colgar?
ese ente coordinador? Sobre todo, ¿De dónde ¿cómo piensan ustedes? podemos asignarle capacidad para que llegue a los recursos económicos? Que esa es la dificultad, porque al final cada ministerio tiene su ámbito competencial y lo que estamos haciendo es el último tramo, esa memoria económica, ese cálculo de cómo podemos distribuir esa asignación de fondos, sin los cuales, insisto, la regulación se puede quedar en gran parte vaciada de lo que realmente persigue, que es elevar las capacidades del sector. Claro, lo que hay claro es que ustedes optan por centralizar una serie de funciones. Lo que no está muy claro es de dónde va a colgar. Entiendo que por razones principalmente económicas o de otro tipo, institucionales, o porque ustedes tienen desavenencias, que es normal, ¿eh? Yo creo que, permíteme Luis, más que desavenencias, lo que tenemos es diferente scope, diferente alcance. Evidentemente nosotros trabajamos muy de la mano con determinados sectores como son los proveedores de servicios digitales, determinado tipo de operadores, y pues tenemos una cierta estimación del coste que hay que hacer. Pero claro, en la otra mano estamos hablando de gestionar unos incidentes en el ámbito de la administración que Luis conoce mucho mejor que nosotros y que tienen un coste también de crecimiento exponencial. Entonces, combinar cómo vamos a establecer las bases de fondeo, de presupuesto económico para toda esta actividad es lo que representa el criterio al final. La autoridad tiene o no tiene capacidad para asignar fondos allí donde se precisen y con la urgencia que hace falta. Y yo creo que ahí es donde estamos encontrando, lógicamente, más discrepancias en cuanto a dónde pones más el foco, porque cada uno ve, evidentemente, más realmente las carencias en el sector en el que está, ¿no? Bueno, tengo una visión un poco distinta a la de Félix, en función de lo que realmente nos está pidiendo Europa, ¿vale? Europa nos está pidiendo que determinemos una serie de entidades que denomina esenciales y una serie de entidades que denomina importantes, ¿vale? Y además da unos criterios a la hora de determinar qué entidad es esencial o qué entidad es importante o qué entidad ni es esencial ni es importante. Da unos criterios en función de la facturación, en función del número de personas de la entidad y en función del sector donde opera, ¿vale? Hay 11 sectores que considera críticos y después hay otro sector que es el de proveedores de servicios digitales, como son los proveedores de DNS, los proveedores de servicios en la nube, los centros de datos, etcétera, que tiene su casuística aparte. Porque ahí, en esos sectores, o ese sector, no importa el número de proveedores, el número de personas que tienes o la facturación, importa que eres un proveedor de servicios digitales, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está reclamando Europa. Si hacemos un cálculo de qué entidades van a ser sujetos obligados, es decir, qué entidades van a ser determinadas como esenciales o importantes, los números no salen muy grandes. Esta mañana he estado consultando precisamente las estadísticas del INE y en el año 2023 había 3.500.000, más o menos, empresas en España, de las cuales el 95% eran micropymes, es decir, menos de 10 empleados. El 4% son pequeñas empresas entre 10 y 50 empleados. El 1% son medianas empresas, es decir, entre 50 y 250 empleados, y el 0,1% son empresas grandes, que tienen más de 250 empleados. Claro, el 0,1% de 3.500.000 son 3.500 empresas susceptibles de ser determinadas como entidades esenciales. Dentro de estas grandes empresas no todas van a ser entidades esenciales. Hay empresas como Zara, que es una gran empresa, que está en un sector que no es considerado crítico y por tanto no va a ser entidad esencial. Aunque sí que es una entidad estratégica para España, porque es una empresa de interés estratégico, ¿vale? Entonces, el número de empresas que van a ser sujetos obligados no es muy grande, esenciales. El número de empresas que van a ser determinadas como entidades importantes, ahí sí que hay un gran número, ¿eh? Porque claro, el 1% de 3.500.000 son 35.000 empresas. De esas no todas van a ser importantes, pero un gran número sí que lo serán, porque tienen que ser en estos 11 sectores y además
tienen más de entre 50 y 250. Ahí hay un gran campo de trabajo, un gran campo muy extenso. ¿Por qué? Porque son empresas medianas que muchas de ellas tienen ya políticas de ciberseguridad, tienen requisitos implementados, tienen mecanismos, tienen herramientas y tienen personal. Pero muchísimas de ellas hay que ayudarlas a dar ese paso y a recorrer ese camino. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo económico. Muy bien. En las grandes empresas, ya acabo, en las grandes empresas que van a ser determinadas como entidades esenciales, yo creo que ahí la gran mayoría de empresas que son objeto de ser designados como entidades esenciales y que trabajan en estos 11 sectores críticos, ya, vamos, pondría la mano en el fuego que todas han incorporado la ciberseguridad en su gobernanza. Sí, por supuesto. Con lo cual, ahí hay poco gasto que hacer, porque son empresas que tienen músculo económico, que tienen capacidades y que ya llevan años incorporando la ciberseguridad dentro de su gobernanza. Y después hay un gasto que sí que hay que ejercer, que es donde estamos trabajando en una memoria económica de acompañamiento a esta ley, que es en poner la estructura de supervisión y la estructura de gobernanza de la ciberseguridad. Los CSIC de referencia tendrán, sobre todo los que vayan a trabajar en las entidades importantes, tendrán que reforzar sus capacidades porque tienen que ejercer una supervisión de todo lo que manda la directiva NIS 2. Está implícito quizá, don Luis, perdone la interrupción, pero estaría implícito, o sea, entonces, ¿no van ustedes a ir a todo a la vez? ¿Unos van a ir a los importantes y otros van a ir a los esenciales? ¿O bueno, estamos trabajando, eso todavía no está sin decidir. O sea, hay diferentes aproximaciones, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí. Es decir, hay una visión que es sector público, unos CSIC de referencia, sector privado, otros CSIC de referencia. O hay otra aproximación que es sectores esenciales, entidades esenciales, unos CSIC de referencia, entidades importantes, otros CSIC de referencia. Es decir, esas son las dos visiones ahora mismo que están encima de la mesa y que todavía no hay una decisión sobre el tema. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, que si a mí me preguntas mi opinión personal, yo creo que deberíamos seguir lo que marca Europa, que claramente ha determinado entidades esenciales y entidades importantes. Ahora, la idiosincrasia española y la estructura de gobernanza española y un poco todo el histórico de cómo se ha ido evolucionando la ciberseguridad en España, pues a lo mejor hace que sigamos con el mismo camino que tenemos en la NIS 1, que era sector público por un lado y sector privado por otro. Pero vamos, eso está por decidir. Don Félix, sí. Por verle ventajas e inconvenientes. Decía que estamos hablando de un problema de ambición, pero no ambición por tener un exceso de autoconfianza en que podemos resolver todos los problemas, sino la ambición por anticiparnos. Y yo creo que, por añadir a esa reflexión, lo que podéis entender todos de manera muy intuitiva, y lo representa muy bien la pregunta que nos hizo el anterior ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, la primera ocasión que se reunió con nosotros para ver nuestro plan de actividad, nuestra estrategia. Sí. Su primera pregunta fue, lo primero de todo, contadme qué vamos a hacer en el 2027 y qué le vamos a dejar a los responsables de la siguiente legislatura. Y a mí esa pregunta siempre me hace reflexionar, es decir, tener la valentía de que podamos anticiparnos al resultado de lo que vayamos a hacer en estos próximos 3 años. Y un ejemplo es, por ejemplo, el protocolo de gestión de incidentes relacionados con inteligencia artificial, en el que llevamos meses trabajando con la nueva Agencia Española de Inteligencia Artificial de La Coruña. Claro, estamos diseñando algo que no hay precedentes a nivel internacional. ¿Cómo vamos a gestionar cada vez que haya involucrado un problema de un algoritmo, del uso inadecuado de los datos que se están explotando por parte de aplicaciones? Y sobre todo, esa cadena de servicio público que en nuestro caso empieza por el 017 y que termina en el regulador, en la agencia. Sí. ¿Cuánto va a costar en el 2027 los incidentes que vamos a sufrir esas pequeñas empresas, esos profesionales autónomos que son la enorme mayoría en términos de amenazas relacionados con la inteligencia artificial? Por eso, para que se den cuenta de cuando hablamos de los retos futuros ya están aquí. Interesante. Espero que tener una buena ciberseguridad cueste mucho, porque esto será bueno para
para las personas que están en los stands en ENISE. Eso es incontrovertible, don Félix, ¿no? Será bueno. Por supuesto que sí. Hay un aspecto muy interesante que es lo que ustedes hayan podido cocinar en ese texto que llevan tiempo trabajando con sus disparidades de criterio, etcétera, etcétera, sobre la notificación de incidentes. ¿Algo nuevo? ¿Va a haber algo nuevo? No, bueno, no hay nada nuevo. Parcialmente nuevo. Salvo lo que se publicó el 17 de octubre, el reglamento de ejecución de la Comisión Europea sobre las medidas de seguridad y las metodologías para determinar cuándo son incidentes significativos, sí, y las medidas de seguridad y los requisitos que deben implementar los sujetos obligados. Ahí hace una clasificación de lo que son incidentes significativos. Eso hay que traducirlo a nuestra legislación española y adaptarlo. Bueno, no traducirlo, porque es un reglamento de ejecución que es de obligado cumplimiento. Sí, tengo aquí el texto y todos... Pero hay que materializarlo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del texto aparece la notificación de incidentes y, lógicamente, el sistema y los procedimientos que se diseñen para esa notificación de incidentes tienen que cumplir este reglamento de ejecución y los que vengan posteriormente de aplicación de la NIS 2. Existe un sistema ya en funcionamiento en el ámbito del sector público, que es la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Incidentes de Ciberseguridad. La idea es esa plataforma hacerla extensiva a todo lo que es aplicación de NIS 2 y, de hecho, está así contemplado en el borrador de texto actualmente. Pero bueno, puede ser susceptible de cambio también, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, la notificación de incidentes es uno de los aspectos core, o aspectos nucleares de la transposición de la directiva, y lo que hay que hacer a los sujetos obligados es facilitarle la vida y que no tenga 50 ventanillas, claro, sino que tenga una ventanilla única donde pueda notificar los incidentes declarados significativos de acuerdo a la legislación europea y que llegue al CSIR de referencia correspondiente y a la autoridad de control correspondiente. Don Félix. Y con un player, con un jugador nuevo en escena que a lo mejor a algunos les ha pasado desapercibidos. Desde el último Real Decreto de Estructura del Ministerio del Interior ya tenemos un nuevo CER nacional, sí, que es el CER del Ministerio del Interior Policía Judicial. Esto es una figura que sin duda viene a reforzar la apuesta de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por tener sus propios mecanismos de reacción frente a incidentes, en este caso en un ámbito como es el de la investigación judicial, la lucha contra el ciberdelito, que contribuye decisivamente a mejorar esos niveles de resiliencia en los que ahora vamos a tener también a un agente decisivo, y también va a tener un encaje dentro de toda esta coordinación de esa plataforma nacional que tiene que mejorar y que tiene que ser todavía mucho más ágil para que esa ventanilla única que el ciudadano tiene que identificar como tal no tiene que estar pendiente de ¿y esto a quién se lo reporto? No, que sepamos ya cuando llega el incidente quién tiene que asumirlo, sí, quién dentro de su especialización lo va a gestionar. Bueno, la plataforma, hasta donde yo sé, no aspira a ser de cada ciudadano, aspira a ser una plataforma de notificación de incidentes para los sujetos obligados en el ámbito de la NIS 2, que son las entidades esenciales y las entidades importantes. Es decir, no va a ser una ventanilla de cara al ciudadano. No es otro aspecto que trabajan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que está fuera de lo que estamos hablando aquí de la transposición de la directiva NIS 2. Entendido. Y bueno, y es inevitable que hablemos del capítulo de las sanciones, que son, como siempre digo, una medida magnífica para llevarnos a todos por el camino de la virtud. ¿Qué han pensado ustedes para esto? Pues mira, te puedo contar muy poco porque cuando trataron ese tema yo me fui al baño. Entonces, seguro que don Félix tenía otra pregunta. Te puedo decir, sé que es lo más complicado de todo, porque determinar las conductas, o sea, tú cuando sacas una ley, sí, tienes que afinar mucho para determinar muy concretamente y no crear una inseguridad jurídica que es perjudicial totalmente para las empresas, ¿vale? Entonces, sé que están trabajando mucho, yo no estoy trabajando en esa parte, sé que ya hay un texto bastante que dicen los abogados del Estado y los jurídicos que están trabajando, que está bastante ya madurado, sí, pero sé que ha costado mucho porque lo que hay que hacer es determinar las conductas susceptibles de ser sancionadas y tienes que ser muy preciso en definiendo las conductas. Y tú sabes que en el ámbito de la ciberseguridad
hay cosas muy concretas, pero hay cosas que están muy nebulosas, ¿vale? Entonces, es difícil. Una vez que determines las conductas, la valoración ya es muy sencilla, porque dices esto es grave, menos grave y leve, y a partir de ahí te inventas la cantidad en función de las necesidades de Hacienda y punto. O sea, que eso es... Félix. Yo no fui al baño, pero sí que tengo mi propia opinión al respecto, y sobre todo es no cometamos errores del pasado. Yo creo que tenemos una experiencia que muchos recordaremos, que es la de la Agencia de Protección de Datos. Creo que tenemos una responsabilidad en un modelo de gobernanza en el que personalmente la ventaja de que funcionemos diferentes autoridades, diferentes ámbitos competenciales en un modelo colegiado como el que permite el Consejo Nacional de Ciberseguridad, precisamente evita que tengamos la tentación de utilizar el mecanismo de la sanción como el gran hacedor. Y todos hemos visto cómo ha habido una etapa diferente en todo lo que es regulación de sanciones en torno a la privacidad de datos, y que ahora estamos en un modelo más centrado en la prevención, en la concienciación, en la motivación suficiente para que entren al sistema, y por eso creo que esta vez vamos a hacerlo mejor, aunque nos lleve un poco más de tiempo el hacer ese mecanismo de gobernanza. Una autoridad única, pero con una gestión muy transparente, muy ágil, y a la vez que tenga en cuenta las vertientes de hasta dónde la sanción puede ser, evidentemente, un contraproducente. Claro. La verdad es que nos vamos haciendo mayores en esto. Tenemos una curva de madurez interesante en estas materias, y la mayoría de los CISOs con los que he podido hablar, ustedes también, tienen una gran preocupación sobre su responsabilidad civil y penal derivada de esas conductas o aspectos que pudieran ser sancionables en el ámbito que les es propio de la transposición de la NIS 2 cuando esté, y del ámbito penal. Si ¿ustedes tienen algunas palabras para tranquilizarles o no? Bueno, yo creo que tal como está diseñado el sistema de sanciones, las sanciones van a ser a entidades jurídicas, ¿eh? Yo creo que no hay... otra cosa son... Claro, dentro de un incidente puede haber... puede haber faltas de tipo administrativo, que es lo que va a sancionar esta ley, y después puede haber comportamientos de tipo penal, que eso va por otra vía y otra cosa distinta, y está el Código Penal perfectamente, ¿no? Es decir, que puede haber una sanción administrativa de la cual se deduzca unas responsabilidades penales que irían por otra vía distinta completamente. Pero que podrían deducirse de una notificación. ¿Perdón? Que podrían deducirse de una notificación. Claro, si hay una irresponsabilidad manifiesta. Esa es la gran inquietud yo no me sé de memoria los tipos penales, pero desde luego hay tipos penales que asignan responsabilidad a las personas por irresponsabilidades, por por diferentes comportamientos que no sean adecuados, ¿no? Pero vamos a ver, los CISOs van a estar absolutamente reforzados con la transposición de la directiva NIS, porque se obliga a las entidades a incorporar la gobernanza de la ciberseguridad como una parte más de la gobernanza del negocio, hasta el punto de que exige una serie de documentos y una serie de informes periódicos que deben reportar. No habla de CISOs, habla de los responsables de la seguridad de las redes y los sistemas de información, que al cambio es el CISO. Obliga al CISO a reportar al comité de dirección o al órgano de gobierno de la entidad esencial o importante a emitir una serie de informes periódicos, y esos informes con un contenido muy concreto. En el acto de ejecución publicado el 17 de octubre podemos ver perfectamente qué contiene ese informe, la periodicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está perfectamente contenido. Y eso que se ha hecho para los proveedores de servicios digitales va a ser muy similar a lo que se va a exigir al resto de sectores, de los 11 sectores. Entendido. Don Félix, ¿tiene alguna matización? ¿Usted una idea? Sí, pero corrigiendo al señor moderador... Bueno, yo me dejo corregir. Con la venia. Pero después te contraataco, ¿eh? Tenemos mucha experiencia, pero tenemos que fijarnos en la gente que está ahí detrás. Casi 1 de cada 3 de los emprendedores, profesionales que están hoy aquí en esta feria, en este evento, son nuevos agentes del sistema que están incorporándose, que carecen del histórico que tenemos, por fortuna o por desfortuna, algunos de nosotros,
que vienen con unas expectativas de un mundo, el digital, que ha cambiado radicalmente a raíz de la pandemia y además en los próximos 2-3 años ese porcentaje va a crecer, no va a ser el 30%, igual es el 50%, ojalá sea más, con una incorporación masiva de decenas de miles de profesionales. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un sistema que nos pide agilidad, que es lo que estamos demandando, y yo creo que siempre ha sido la gran reivindicación, ganar en autoridad centralizada para poder responder rápido y bien a estas amenazas que cada día son más inmediatas en la premura de responder. Pero también que tenemos que entender que no podemos convertir las sanciones en barreras, ni disuasorias, ni expulsadoras del sistema, y esa va a ser la gran dificultad, que el reto de la gobernanza, adaptar a ese nuevo público que tenemos plenamente en ese aspecto. O sea, las sanciones nos obligan a tener un sistema de sanciones, un sistema de determinar unas conductas sancionables, pero realmente la idea es aplicarlo con cierta flexibilidad, es decir, para no expulsar a la gente del sistema y para no ser una barrera, un stopper, efectivamente. ¿Por qué creen ustedes que la Unión Europea decidió hacer DORA e incorporar en DORA, que está centrada en la resiliencia operativa del sector financiero, ampliamente entendido, ¿no? Proveedores, clientes, esa parte de ciberseguridad guiada por inteligencia de amenazas? ¿No les gusta la NIS 2? Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de sacar un reglamento muy concreto para un sector muy concreto, porque lo reclamaban y porque era muy necesario, y porque no olvidemos que es un pilar fundamental todo el sistema bancario y financiero europeo, y sacaron su regulación. Después vino la NIS 2, pero a lo mejor en este nuevo Parlamento, en esta nueva comisión, se hace una refundición de directivas, ¿no? Que es como se hace en las legislaciones de los países, ¿no? Un texto refundido de legislación. A lo mejor es una buena iniciativa parlamentaria para recoger esta propuesta, ¿no? ¿Te refieres del Parlamento español? Me refiero al Parlamento Europeo y a la Comisión. Es decir, ahora mismo la anterior Comisión sacó muchísimas directivas. Algunas de ellas están muy solapadas en unos aspectos y en otros, y a lo mejor es un buen momento en estos nuevos 5 años en hacer un texto refundido en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Y, un reglamento, por ejemplo, ¿no? Un reglamento. Un reglamento único para que sea, ¿no? Un reglamento único que agrupase DORA, NIS 2, ciberresiliencia, cibersolidaridad, certificación, etcétera, etcétera. Sí, ¿no, Félix? Sí, si se fijan hoy en El País, si han tenido ocasión, verán que anuncia la creación de una nueva sección del periódico que es inversión en criptoactivos, y cómo los bancos principales de este país ya están habilitando líneas específicas. Unidades específicas. Y a la espera también de lo que la nueva directiva europea en materia de criptomonedas está a punto de sacar. Yo creo que algo de eso hay, desde mi desconocimiento profundo del sector financiero, en esa preocupación del regulador en Europa por dotar al sistema financiero de mecanismos tecnológicos ante algo que vemos venir desde hace años, que es esa revolución brutal que va a haber con el dinero digital y que está ya transformando el día a día de las operativas de los flujos monetarios internacionales. Creo que la dificultad para hacer ya una simbiosis con estas otras directivas de cadena de suministro, de proveedores de servicios, etcétera, está en la prioridad de reforzar estas nuevas reglas del juego de la banca nacional e internacional con una normativa que eleve sus capacidades. Yo veo el lado positivo de que eso se mantenga de momento así, pero creo, y no sé si Luis me comparte la opinión, que en los próximos años iremos a una convergencia una vez que ya veamos que se ha producido el cambio de modelo. Entendido. Bueno, sinceramente la sectorización, o como llaman en algunos sitios verticalización en esto de la ciberseguridad, es un fenómeno imparable. No sé cómo lo van a intentar integrar ustedes, porque entre comillas, las estructuras de la ciberseguridad en España, ¿no? Concernidas. Es complicado, no es tan sencillo, porque hacer normas generales con conceptos generales, esenciales, importantes, pero después vienen
las verticalizaciones, que aunque están incorporadas en la NIS 2, con algunos sectores nuevos, interesantes, pero es difícil de llevar, porque es que se nos pierde completamente. Nos vendremos en el mundo del reglamento, pero del de aquí, de España, de los reglamentos, de las normas ministeriales, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo observan eso? Porque si están hablando de un futuro, como decía el señor Escrivá, en su momento, pues en 2027, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Están preparando este anteproyecto para poder absorber eso o todavía es mucho pedir? No, vamos a ver. Sí que es cierto que existe muchos marcos de referencia en ciberseguridad, ¿vale? Pero si uno estudia los marcos de referencia, si uno estudia todo lo que es la 27001, etcétera, uno estudia DORA, uno estudia el Esquema Nacional de Seguridad, uno estudia el esquema francés, el belga, el alemán, uno estudia las normas financieras de la autoridad americana para la banca y el sector financiero y las pone todas en columnas, ve que hay, pues yo qué sé, el 80% coinciden. Son requisitos de sentido común a la hora de aplicar ciberseguridad a los sistemas y a las redes. ¿En qué se diferencian fundamentalmente? Pues se diferencian en los plazos de supervisión, en la profundidad de los informes que hay que presentar, en que unas exigen más requisitos que otras, pero básicamente se podría decir que hay un baseline, o sea, que hay una línea base de requisitos de seguridad, requisitos desde el punto de vista de gobernanza, procedimentales o requisitos técnicos, que es común a todas esas normas. Yo creo que no es difícil, con independencia del sector que sea, no es difícil hacer un reglamento único, con las diferentes particularidades en anexos o en instrucciones técnicas. ¿Es usted de la misma opinión? Estamos terminando ya, sí. Estamos fuera de tiempo. Yo creo que nosotros estamos trabajando en un plano de desarrollo de capacidades. En marzo del pasado año 2023 creábamos los departamentos sectoriales en el CERT para cada uno de los sectores estratégicos, con un sector al que le tenemos especial interés, que es el turístico y del ocio digital, donde estamos haciendo conciertos con las asociaciones patronales de cada sector y profesionales para identificar cuáles son sus prioridades en materia de inversión en concienciación, formación de personas, despliegue de portafolios de servicios, y vemos diferentes niveles de madurez. Hay sectores como el financiero que hemos hablado, el energético, que están muy maduros, que llevan muchos años de adelanto, pero otros sectores en los que están muy en mantillas. El reto será que hagamos procesos de transición gradual en los desarrollos reglamentarios de cada sector para darles tiempo a poder reunir ese nivel mínimo de requisitos que menciona correctamente Luis. Muy bien. Bueno, se nos termina el tiempo. La verdad es que nos estamos aprovechando de que está aquí don Félix con nosotros y no nos van a cortar el micro. La última pregunta, y ya como despedida. ¿Cuándo creen ustedes que tendremos traspuesta a nuestra legislación la NIS 2? Yo creo que antes de final de año. No te he entendido, Luis. Creo que antes de final de año. Antes de final, es que no te he oído bien. Yo ¿Félix? creo que con suerte antes del Black Friday. Sí. Bueno, pues ya han visto ustedes, son optimistas, han contado lo que ellos han querido, pero se han esforzado en decirlo entre líneas, como es lógico. Muchísimas gracias, éxito con este NISE, don Félix, éxito también en todos los frentes del centro. Gracias a Félix por invitarnos y gracias por organizar esta mesa y enhorabuena por este exitazo, ¿no? Don Félix, muchas gracias, muy amables.